para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Regresamos a su programa Energía, Combustibles y Más. Agradecer la sintonía de quienes han estado desde el principio con nosotros, a quienes se integran ahora y a todos aquellos que nos escuchan por diferido luego a través de las redes sociales de Sol 106.5 y RCC Media. Como anunciamos en el segmento anterior, hoy nos acompaña Alexander Contreras, colaborador permanente de este equipo de Energía, Combustibles y Más, aunque es la primera vez que lo ven, sus datos son los que nos acompañan cada semana y aprovechamos para, aunque tiene rato ya con nosotros, aprovechamos para darle la bienvenida al programa y pedirles que nos comente un poco sobre este tema de qué va el Fideicomiso Más Gas. Bueno, señores, muchísimas gracias primero por la invitación. La honra es mía de poder acompañarlos acá y poder estar presente con sus radioescuchas y los que nos ven también a través de las redes. Básicamente, pues nada, la iniciativa que ha tomado el gobierno en este momento sobre lo que es el Fideicomiso Más Gas es una iniciativa que ha estado ahí, que simplemente era esperando tener esa figura de administración y control que permitiera darle cumplimiento a ciertos reglamentos que estaban establecidos desde el año 2007. Desde la formación del decreto 26407, que declara de interés nacional el uso del gas natural vehicular por sus aportes social, económico y medioambientales. Entonces, básicamente, esta figura del fideicomiso viene a administrar dos fondos que se recaudan a través del consumo del gas natural. Uno de ellos es el margen de desarrollo de gas natural vehicular, que son 2 pesos que se recaudan por cada metro cúbico que se consume. De los 28,97 que cuesta el metro cúbico, hay 2 pesos que son para aportarlo a ese fondo. Ese fondo viene a darle cumplimiento a los aspectos de desarrollar la industria del gas natural con 2 focos principales. O sea, cada metro cúbico que se comercializa, hay 2 pesos que van para un fondo que se llama Margen de Desarrollo del Gas Natural Vehicular. Está asociado específicamente al consumo vehicular ese fondo. Okay. Para que no se vaya a confundir el dimensionamiento. Sí, el destino. Sí. No, y el dimensionamiento del recurso, porque realmente se nace específicamente del uso vehicular. A diferencia de los demás combustibles, el gas natural está muy segmentado de acuerdo al uso y maneja tarifas de acuerdo a su uso también. Pues el gas natural, básicamente, ese fondo, esos 2 pesos, vienen a cumplir, a apoyar en el proceso de mantenimiento de las unidades vehiculares, que es un proceso que prácticamente depende realmente de la regulación y la supervisión de los organismos que regulan la materia. Y ese fondo viene a suplir y apoyar a los usuarios en esa necesidad. Apenas tenemos unos 17.000 y 17.500 carros que deben usar gas natural en este momento. Y esos vehículos pues necesitan de un proceso de una inspección técnica obligatoria y periódica que se hace, que también se divide en 2 etapas. La inspección técnica de la parte que va en el proceso de combustión, lo que llamamos el kit de gas, y el proceso que va de cara al cilindro de gas natural. El cilindro pues lleva una inspección, una prueba hidrostática para determinar la hermeticidad del mismo, determinar que efectivamente ese cilindro pues daría garantías al usuario de continuar su uso. Recuerden que el gas natural trabaja a ciertas presiones. Estamos hablando de unos 220 bar de suministro en la estación de servicio. Entonces, esas presiones debemos tener el debido seguimiento de que la unidad de almacenamiento pues cumpla con los estándares de hermeticidad para fines de garantizar la seguridad de todos. ¿Y cada qué tiempo se hacen esas inspecciones? Esa inspección es una revisión periódica quinquenal. O sea, cada 5 años se debe realizar en el cilindro. Quien instala un equipo de gas natural en su vehículo, correcto, tiene que tener algún tipo de cronograma de seguimiento. Pero ¿lo llama alguien o la persona es que tiene que ir? El programa del fideicomiso viene a generar la obligatoriedad del proceso, viene a crear el mecanismo que es a través del otro margen que tiene el gas natural,
que se llama margen SICOEX, Sistema de Control de Expendio. Okay. Sistema de Control de Expendio viene básicamente a identificar la unidad vehicular y en cada estación de servicio que se le suministra gas, si el vehículo cumple con sus aspectos de mantenimiento de manera regulatoria, pues le permiten el expendio del gas. Si el vehículo no le dan el mantenimiento requerido, tanto en el kit de gas, que es anual, como en el cilindro cada 5 años, entonces no le van a poder vender gas. Con eso, el Estado y el ente regulador garantiza efectivamente el cumplimiento normativo para garantizar la seguridad de los usuarios. Entonces, básicamente, la intención del fondo, si te entiendo, es digamos que administrar, el fideicomiso, administrar esa estructura necesaria para dotar de seguridad el uso, de seguridad y promover el uso de gas natural para fines vehiculares. Como es un fondo que se genera rotativamente en función del consumo, exacto, pues obviamente eso permite tener y crear programas para apoyar más consumo asociado a ese tipo de cosas. Por eso es parte de lo que establece el decreto 26407, que es la necesidad de promover el uso masivo del combustible. Oye, y bueno, como tú dices, tiene una lógica elemental en la medida en que promovemos el mayor uso de este tipo de combustibles y por ende las unidades que lo utilizan, pues en la medida que el fondo se engrosa, claro, más, proviene del consumo, y eso permite que se pueda proceder siempre con la eficiencia del sistema en general. Correcto. Y lo más importante de todo eso es que este programa viene a darle garantías efectivas de cumplimiento a los usuarios, o sea, de su seguridad va a estar debidamente resguardada, porque yo soy consumidor de gas natural vehicular. Es muy bonito cuando yo puedo decir que yo salgo de Santo Domingo a Punta Cana con 405 pesos. Gasto más en peaje que lo que gasto en combustible. 405 pesos de ida, 410, 12 pesos la vuelta. Eso es en cada recarga. Yo tengo la autonomía suficiente para poder viajar. ¿Qué tipo de vehículo tú utilizas que te dé ese renglón? Es un Jeep de 6 cilindros, una Jeepeta de 6 cilindros. La Jeepeta más eficiente de combustible, 6 cilindros. Al final de cuentas, es un producto que yo lo tengo desde 2013. O sea, tengo muchos años de uso. Yo puedo dar mucha fe y testimonio realmente como usuario legítimo del producto respecto a lo eficiente y lo noble que es. Ha sido el producto para los fines de consumo más estable a nivel de costos. Si vemos la historia, el gas natural pues tuvo ciertos momentos de variación, en momentos donde se generó una crisis similar a la que tenemos hoy. Su momento de mayor valor fue cuando la gasolina estaba a 270 y pico de pesos. Y que hoy en día deberíamos estar más o menos igual. Por haber frisado los precios, que fue lo que mencionó Ignacio. Correcto. Con los indicadores de combustible. Correcto. Si hubiera aumentado 34 pesos. Estuviéramos en el mismo punto. Exactamente. Al final de cuentas, al día de hoy, con el valor que tenemos hoy, el gas natural es un 60% más económico. Entonces, al usuario es una gran alternativa para mitigar los efectos de esta operación y de lo que está pasando ahora mismo, y no solamente eso, que esa inversión tiene una estabilidad en el retorno. Te va a hacer una inversión para convertir su vehículo a gas, pero tiene la garantía de la estabilidad, porque el precio en los últimos 4 años ha sido el mismo. Eso es muy importante, y ahí la priorización que se le debe dar a este instrumento que se dirige el fideicomiso, que tú decías que tenía mucho tiempo de aprobado, pero que no se había implementado. No, las reglamentaciones estaban para que se definiera una figura, lo que no estaba definido qué figura. Okay. Esta administración pues definió aplicar la estructura de un fideicomiso de cara a que sea un procedimiento más transparente en la administración de esos recursos. Claro. Entonces, realmente nosotros felicitamos esa medida realmente porque vemos una luz al final del camino con un producto que estaba básicamente ahí, se sabía de la alternativa que era, pero como que no se le estaba dando hubo un gran apogeo que tuvo el tema de la conversión de vehículos a gas natural. Claro. De repente como que
A nivel de seguir difundiendo la información, mermó un poco. Se paró la... Pero sigue ahí, no ha estado. Sigue ahí. Luis, en un programa anterior mencionó que tenemos alrededor de 35 estaciones de gas natural en todo el país. Correcto. ¿Es así? Sí. Gracias a Dios esta alternativa, o sea, esta nueva novedad del fideicomiso, pues ha motivado a las industrias, o sea, a los distribuidores a retomar la apertura de nuevas estaciones de servicio apoyando esta alternativa de masificación. Sí, eso es vital. Y tú decías que tenemos alrededor de 17,000 unidades de uso y la pretensión quizás es que eso pueda duplicarse o bueno, seguir creciendo en la medida en que tenemos estructuras de promoción y de soporte y de mitigación de tal vez uno de los mayores riesgos que ha impedido que esta industria crezca, que es el riesgo de la seguridad. A veces un riesgo el abastecimiento y la seguridad. Exacto, abastecimiento y seguridad. A veces son riesgos que según inclusive lo que conversábamos contigo fuera de cabina, son de los mitos que hay detrás del gas natural. Sí, claro, porque al final de cuentas el tema está asociado mucho también a la cultura. Nosotros por cultura siempre tratamos de buscar lo más barato. No necesariamente lo que nos brinde, lo que nos garantice a nosotros la seguridad de lo que consumimos, de lo que compramos. Entonces, lo importante es poder acercarse a talleres que realmente estén avalados por el Ministerio de Industria y Comercio. Todo este programa viene a retomar todos esos procesos, a verificar que los talleres realmente cumplan con los estándares de seguridad en el proceso de instalación, en el proceso de mantenimiento, en todo el seguimiento que se le debe dar a la cadena de esa operación, pues este programa viene a apoyar ese tema. Y pues básicamente lo que no teníamos era quién administrara o cómo administrarlo de manera eficiente esos recursos y gracias a Dios pues tenemos esta nueva herramienta. Eso, reitero, es importante tenerlo pendiente de lo que va a implicar el fideicomiso Más Gas como fuente de administración y de promoción de esta idea, porque nosotros, la inspección técnica vehicular es a nivel general es una obligación. Correcto. Establecida en la ley 6317, en los reglamentos que creo que el decreto 0519 que estableció... La norma 0519. La norma 0519, exactamente. Entonces, vendría esto a sumarse con la promoción que hay hoy en día y que hemos visto iniciativas de parte del Intran y también inclusive hay una que otra iniciativa a nivel de alianza público-privada para el desarrollo y el perfeccionamiento de la figura de la inspección técnica vehicular que realmente ha funcionado muy precario en nuestro país. Por lo tanto, este fideicomiso tendría que vincularse de alguna manera con el proceso de la inspección técnica vehicular. De hecho, es así. Esta operación lleva un cierto carácter de especialización sobre el procedimiento de la inspección técnica vehicular estándar per se, por el proceso del consumo del combustible nuevo, del combustible alternativo adicional que estamos usando en el proceso de combustión, y lleva ciertos aspectos o criterios de evaluación adicionales a la prueba estándar. Simplemente entiendo que a nivel de Intran, Ministerio de Industria y Comercio, pues podrán hacer los aprestos para crear la metodología de desarrollar eso. Sin embargo, el Más Gas, en el proceso del mantenimiento, pues va a establecer inicialmente, como estaba previsto en los reglamentos iniciales del gas natural, pues el proceso de control y la inspección del lugar. Bueno, interesantísimo el tema, del cual vamos a seguir hablando en el próximo segmento. Por favor, sigan con nosotros. Las líneas van a estar abiertas también, desde el segmento que viene ya hasta que termine el programa. Gracias. Recordarles que estamos hablando hoy de la figura del fideicomiso Más Gas. Vamos a abrir las líneas para todos aquellos que quieran conversar, preguntarle a Alexander sobre la importancia y algunos aspectos propios de este sistema. Para eso vamos a darles los teléfonos de cómo comunicarse con nosotros. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Un reglamento que está ahí. Mira, es muy importante recordarles que el Fideicomiso Más Gas, según lo que nos comenta nuestro compañero Alexander, sería administrado por Fiducia Reservas, ¿no? Fiduciaria Más Reservas. Fidurreservas. Fidurreservas. Exactamente. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José García le habla. Yo estoy interesado en Gracias, José. el gas natural. Yo quisiera saber la peligrosidad del natural en comparación con el gas propano. ¿Qué tan volátil es? Yo, por ejemplo, puedo conectarle en un tanque de gas natural, se lo puedo conectar a una estufa y es volátil igual que el gas propano. Gracias, José, por la sintonía y la pregunta. Bueno, señor José, respondiendo a su pregunta, le recomiendo que no haga esa conexión, porque fíjese qué pasa. El gas natural trabaja con... Cada combustible trabaja gaseosos, trabaja con presiones diferentes. Entonces, el aspecto de... No es un tema de volatilidad, ambos son combustibles, ambos encienden, tienen energía, pero realmente el tema de poderlo utilizar a nivel doméstico necesita de una infraestructura para poder consumirlo. En otros países existe esa infraestructura. En nuestro país, pues, a través de esta alternativa, pues, comenzará también No intente utilizar gas natural de un cilindro de aplicación doméstica. Correcto. Eso son dos cosas que no van de la mano. No, por el momento no. La forma de envasarlo, presurizarlo, es Correcto. Totalmente diferente. Correcto, sí. Mira, una pregunta. Tú decías ahorita, Alexander, algo importantísimo. Es el tema de que el gas natural, su comercialización. Tenemos otra llamada. Hago una pausa porque para nosotros más importante es la audiencia. Adelante. Buenas noches. Buenas. Disculpe, José García de nuevo. Excelente, José. Hubo un malentendido. Yo no me refería a usarlo en el hogar domésticamente, sino la volatilidad, la peligrosidad del gas natural comparado con el gas propano. Ahora sí. Ok. Bueno, mire, yo le puedo decir, señor José, que el gas natural y el propano son ambos combustibles gaseosos. Uno trabaja a una presión mayor, otro trabaja a una presión menor. El GLP trabaja a una presión menor en el almacenamiento. Hay diferencias también asociadas a la densidad del producto. Por ejemplo, el gas natural va, si hay una fuga, se dispersa en el ambiente, sube hacia la atmósfera por ser un combustible más liviano que el aire. En el caso del GLP es un combustible que se disipa dentro del ambiente y hay que necesitar más tiempo para expulsarlo. Entonces, tenemos otra llamada aquí al aire, sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Te habla Rodolfo del portal. Mire, así mismo como usted está diciendo ahora mismo, el asunto de los precios de los gases, incluso el gas propano, cuando hubo ese escape grande, dice una nube pegada del suelo, o sea, se queda abajo. Correcto. Y más peligroso a la hora del escape que el natural, porque el natural es más ligero y se va más arriba. Correctamente. Es así como estaba diciendo. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias por su sintonía. Otra pregunta que yo tengo. Para el seguimiento en función de lo que es el margen de desarrollo del gas natural vehicular, el mantenimiento, como hablamos, toda esa logística, sí, que va inclusive de que te identifican desde que tú llegas a una estación de expendio, correcto, si tú estás al día con el mantenimiento y la inspección, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún dispositivo que van a tener los vehículos, alguna etiqueta o algo para poder identificarlo? Sí, a los vehículos se van a identificar con un chip inteligente de multifuncional que va a permitir saber ese vehículo en qué tecnología tiene instalada, qué capacidad de cilindro tiene instalada, en qué fecha se vence el procedimiento de mantenimiento tanto del kit como del cilindro. Y cada vez que usted va a la estación de servicio le va diciendo su fecha de mantenimiento próxima es tal fecha. Cada vez que usted consume le deben entregar un ticket asociado al consumo que usted tuvo. O sea, usted consumió 500 pesos de gas y ahí mismo le sale su próxima fecha de mantenimiento para que usted lleve esa secuencia y ese control. Que no le tome de sorpresa porque cuando cumpla esa fecha de mantenimiento, entonces lamentablemente la estación no le va a poder expender gas así ellos quieran hacerlo. Una logística que garantiza seguridad. Es interesante ver que la infraestructura modelada, pensada, tiene que llevarse a un documento, me imagino,
hablamos ahorita de que debe de haber algún tipo de directriz, normativa, ¿cierto? Sí, correcto. Más que una normativa es una dirección de acción que el Ministerio de Industria y Comercio como ente regulador debe entregarle a la fiduciaria para que pueda ejecutar los planes de gestión de esta Tenemos operación. otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Oye, quería preguntarle al amigo si, hablando en el marco de las regulaciones, si también ya dentro del nuevo programa se van a regular, por llamarlo así de algún modo, las estaciones de expendio, porque tengo entendido que en muchas estaciones de expendio, muchos usuarios del gas natural se desmotivaron porque mantenían a veces una baja presión de los 200 y pico de milibares que debe tener el gas natural, y eso conlleva a que le tenga menos rendimiento en el kilometraje. Entonces ya eso será, digamos, definitivamente como regulado, porque debe de ser regulado ambos sectores. Correcto. El que expende y el usuario como tal. Eso es correcto. Así es. El sistema de control de expendio. Le escucho por la radio, por favor. Sí, Gracias por su muchas pregunta. gracias. Pues le comento que sí, que efectivamente el sistema de control de expendio no es solamente de cara al usuario, al consumidor, sino también regula también el proceso del expendio como tal, o sea, las estaciones de servicio. Y ese proceso que tiene que ver, está asociado a la presión, pues también va a estar regulado para darle las garantías al usuario de que está recibiendo lo que paga. ¿Y cuándo se tiene previsto que eso inicie? Esa es una dinámica que depende obviamente del Ministerio de Industria y Comercio. Yo sé que para ellos fueron muy eficientes porque en prácticamente 6 meses crearon la figura del fideicomiso, que fue este proceso inicial. Entiendo que... Tenemos dos llamadas. Bueno, adelante. Buenas noches. ¿Quién y de dónde nos llama? No, ahora. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo estoy llamando para saber si, a partir de qué año, en cuanto a vehículos se refiere, se aplica esto del fideicomiso para el sistema legal. Gracias por su pregunta. Ok. Básicamente, ¿hay otra llamada? Sí, vamos a tomar la llamada y le contestamos su pregunta en breve, con gusto. Buenas noches. Desde La Romana. Saludos. Muchas gracias. Lo que nos vuelve loco el dominicano. ¿Cómo? ¿El mismo golpe? No, perdón. Perdón, tenía un delay para eso. Bueno, La Romana, tal vez. Sí. Bueno, no, básicamente respondiendo a la pregunta del señor sobre qué año aplicaría para poder beneficiarse con el programa de masificación, habría que esperar la reglamentación, o no la reglamentación, sino el criterio que va a emitir el Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, esto es un proyecto que debe beneficiar a todos los interesados. Si usted tiene interés y tiene un vehículo de algún año que se le pueda instalar una conversión con garantías de seguridad para usted, pues va a aplicar. Simplemente debe acercarse en su momento a algunos de los talleres que van a estar identificados como participantes del fideicomiso. Sí, bajo ese mensaje que nos da Alexander, quisiéramos pedirle que comparta con nuestro público, nuestra audiencia, los tips usuales que nosotros queremos darle siempre como punto de cierre de nuestro programa semanal. Bueno, básicamente en torno a esta dinámica del fideicomiso, pues simplemente que los usuarios pues soliciten a través de los talleres que van a estar identificados para ese procedimiento, afiliarse y crear su solicitud de beneficiario para fines de poder consumir un combustible alternativo más económico. Eventualmente eso va a llegarnos a todos en su momento. Adicionalmente, pues el fideicomiso Más Gas es un producto que viene a darle garantías de cumplimiento a los usuarios, a los consumidores, donde efectivamente se va a poder cumplir lo que está establecido en las normas para fines de control, suministro y su seguridad como tal. Y otro punto, el gas natural es un producto, una alternativa
que viene a mejorar la situación económica de los usuarios de cara a las necesidades que tenemos de mejorar el bolsillo de la gente, el bolsillo. Correcto, o sea, es económico. Sí. Hoy en día con garantías de seguridad que son de aquellos obstáculos que la industria ha tenido desde su inicio y de su fomento en el año 2007 a través del decreto 264. El gas natural cada día crece en nuestro país, no tan solo en materia vehicular, como decíamos ahorita, claro. Se convierte paulatinamente en la fuente de generación de electricidad más importante. Nosotros tenemos hoy en día un proyecto que el presidente ha anunciado y la superintendencia ya salió la licitación. Ya salió la licitación en Manzanillo para 800 megavatios, quizá la planta más grande. 400 megavatios. Sí. Exactamente. Entonces, el gas natural nos va a acompañar y por mucho tiempo. Queremos agradecer la presencia de Alexander. Nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos las líneas con varias llamadas. Lamentablemente no hemos podido tomarlas todas, pero nosotros estamos acá todos los martes con ustedes, así que su pregunta, si no la pueden hacer hoy, canalícenla por acá, o si no, lo hacen a través de las redes sociales de RCC Media, de Sol y de su programa Energía, Combustibles y Más. Quisiéramos mandarles nuevamente a Luis nuestros mayores deseos de salud y recuperación para que esté con nosotros pronto. Agradecer a toda la audiencia que nos acompañó esta noche, la que nos acompañará mañana y el resto de la semana viendo el programa por diferido. Muy buenas noches y hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Gracias. Consumidores y actores comerciales para informarle